El amor está en Escocia, capítulo 2, de Bárbara Cartland. No sé si su señoría se lo habrá comentado, dijo Lord Hinchley a Robert Dumblane, mientras cabalgaban. Pero tengo que partir hacia Edimburgo en un día o dos, a fin de disponerlo todo para la visita de su majestad. Me imagino, milord, que usted prefiere ir por tierra, contestó el señor Dumblane. Por supuesto, exclamó Lord Hinchley. No voy a poder ver el mar en mucho tiempo, sin estremecerme. Espero que uno de los carruajes de su señoría le resulte más cómodo, repuso el señor Dumblane con cortesía. El duque pensó que si su amigo tenía un poco de sentido común, iría a caballo. Era muy agradable sentir una montura entre sus rodillas, después de los largos días cautivos en el barco. Cruzaron la ciudad, atravesada por un ancho río, y vieron ante ellos los páramos, cubiertos de brezos, con las grandes montañas Grampian al fondo, en la distancia. Una parvada de guacos se elevó al paso del duque. El viejo macho que le encabezaba lanzó sus graznidos de advertencia y condujo a la parvada hacia la seguridad del valle. Continuaron subiendo hasta que por fin, en lo alto del páramo, el señor Dumblane detuvo su caballo, y ellos comprendieron que deseaba que miraran hacia atrás, para contemplar la magnífica vista que se extendía detrás de ellos. Al examinar el panorama, el duque sintió como si hubiera escapado de los confines de algo muy cercano a una prisión, y fue una sensación para la cual no pudo encontrar explicación. Recordaba el gesto de los sirvientes que los habían atendido cuando bajaron del barco. El señor Dumblane lo había presentado con el hombre que estaba a cargo de ellos. Era un enorme y tosco escocés, cuyos ojos, cuando se encontraron con los del duque, tenían una expresión devota indiscutible. Después de todos estos años, ¿represento aún algo para quienes llevan mi mismo apellido?, se preguntó el duque. Le hubiera gustado preguntárselo a Robert Dumblane, pero se dijo que se sentiría turbado porque Lord Hinchley se reiría de su curiosidad, sin duda alguna. Recordaba con cuánta vehemencia se había lamentado por hacer aquel viaje, desde que empezaron los preparativos, y con cuánta frecuencia había reiterado su odio hacia Escocia. Si odias tanto el lugar, ¿por qué vuelves?, le preguntó William Hinchley una noche durante la cena. Razones de familia, había contestado el duque con sequedad. Debido a que comprendía que eso sería internarse en su intimidad, Lord Hinchley optó por no preguntar más. No obstante, había pensado en silencio que Taran era un hombre caprichoso, del cual no podía predecirse nada. Sentía un gran afecto hacia él, y resultaba imperativo admirarlo como deportista. Pero, al mismo tiempo, pensaba que había profundas reservas en el escocés, que no descubriera antes en ningún otro hombre. Pensó que, puesto que eran amigos íntimos, no habría nada que no pudieran discutir, nada que pudiera considerarse como un tema tabú. Sin embargo, en lo que a los MacNairn se refería, el duque se negaba a hablar. El señor Dumblane se separó un poco de ellos. Ya en lo alto de los páramos, podían moverse con más rapidez y descubrieron, al descender una colina, que los caballos desarrollaban bastante velocidad. Tanto el duque como Lord Hinchley estaban acostumbrados a pasar largas horas a caballo. Iban a las carreras de Newmarket sin que los fatigara el largo recorrido, y con frecuencia competían entre ellos mismos o con el rey, para ver quién hacía menos tiempo hasta Brighton. No obstante, Lord Hinchley se sintió aliviado cuando, 2 horas más tarde, el señor Dumblane dijo: «Ya nos falta una distancia muy corta por recorrer y veremos el castillo en 5 minutos». El duque lo había visto con demasiada frecuencia en su infancia y en su primera juventud, pero cuando dieron vuelta a una cañada y lo vieron frente a ellos, le fue imposible no sentir que era más grande, más impresionante y más hermoso de lo que recordara. Era una enorme construcción de piedra gris, llena de almenas, con las antiguas rendijas para disparar flechas y varias adiciones hechas en el siglo XVII. El castillo Narn era una de las más notables construcciones de Escocia y ciertamente la más espléndida de todas. Lord Hinchley lanzó una exclamación ahogada y contempló el castillo con evidente admiración. «¡Santo cielo, Taran!», exclamó. «Nunca me dijiste que poseías un castillo tan magnífico como el de Windsor, si no es que más todavía». «Me alegro que te agrade», repuso el duque con sequedad.
Sin embargo, no pudo evitar sentir cierto orgullo en su interior. Odiaba el castillo. Se había erguido como una sombra negra sobre su niñez. Era un lugar tan opresivo y amenazador para él. En aquel entonces, que cuando huyó a mitad de la noche, pensó que jamás volvería. Con el sol en las ventanas, con su estandarte ondeando en la brisa, en lo alto de la torre más alta, con su manifiesto dominio sobre toda la campiña que lo rodeaba, comprendió que era un fondo adecuado para el jefe de los MacNairn. Volvió la mirada para ver si los palafreneros que lo seguían estaban aún a la vista. El equipaje había sido enviado aparte, pero ellos habían sido escoltados por 6 hombres a caballo. Ahora el duque comprendió que se estaban aproximando a ellos, que ya no se mantenían a la distancia como lo habían hecho el resto del recorrido. Él se dio la vuelta para proseguir y Dunblane dijo en voz baja: «Estarán esperando en las afueras del castillo para dar la bienvenida a su señoría». «¿Quiénes?», preguntó el duque. «Los miembros del clan, solo los que viven en las inmediaciones, por supuesto. Los demás bajarán de las colinas mañana o pasado». El duque guardó silencio por un momento. Entonces preguntó: «¿Para qué?». El señor Dunblane lo miró con rapidez por abajo de sus oscuras cejas. «Para dar la bienvenida a un nuevo jefe. Existe una costumbre tradicional y ellos esperan con ansiedad el retorno de su señoría». El duque no contestó. Fue imposible para él confesar al señor Dunblane que, hasta su segunda carta, él no había tenido intenciones de volver. Vagamente recordaba que su padre tenía reuniones con el clan, a las cuales jamás había sido invitado, pues solo asistía a las festividades celebradas en ocasión de la Navidad. Ahora empezaba a recordar cuán importante era un jefe para su gente, y aunque en Londres él se había asegurado de que tales costumbres parecían fuera de época, comprendió que estaba equivocado. Deseó haber aclarado en la carta que dirigió a Dunblane anunciando su llegada, que él no quería ser objeto de recibimientos especiales. Pronto se convenció de que, aunque lo hubiera precisado, habría sido inútil. Un jefe era el padre de su clan y así como en un tiempo tenía derechos de vida y muerte sobre su gente, era igualmente responsable de su bienestar. ¿Qué era lo que había leído en algún libro mientras estudiaba en Oxford? La posición de los jefes de clanes antes de las rebeliones en el 15 y en el 45, y decía: como dueño de la tierra, figura paternal, juez y general, su poder era absoluto. Sin embargo, en ocasiones discutían los problemas más importantes con los miembros de su familia y con los hombres principales de su clan. Una cosa era cierta, dedujo el duque: no tenía familia inmediata ni planes por discutir. Su padre estaba muerto, gracias a Dios, y también lo estaba, desafortunadamente, su hermana Janet. Eso dejaba a Thorkill como único miembro de la familia, y era ese jovenzuelo, su presunto heredero, quien lo había hecho volver a Escocia, obligándolo a renunciar a las comodidades y diversiones de Londres. Si bien él suponía que debía haber otros parientes a quienes no recordaba, con voz deliberadamente casual preguntó a Robert Dunblane: «¿Hay alguien viviendo en el castillo?». «Solo Jimmy, su señoría». El duque pareció desconcertado. «¿Jimmy? El hijo más pequeño de Lady Janet?» «Por supuesto». El duque recordó entonces, aunque el nombre no le era familiar, era debido a su segundo hijo, que su hermana había muerto en el alumbramiento. «Es un niñito muy gracioso», comentó el señor Dunblane. «Muy valeroso, aventurero, un MacNairn en todos sentidos». «El ser aventurero no es una cualidad que admire precisamente en mis sobrinos, por el momento», repuso el duque disgustado. Era un reproche y el señor Dunblane se mostró perturbado por un momento, pero no dijo nada. Casi enseguida y de forma tan inesperada que Lord Hinchley y el duque se estremecieron, aparecieron muchos hombres, que surgieron de entre los brezales y corrieron hacia ellos. Llevaban los brazos levantados a modo de saludo. Al mismo tiempo, todos abrieron la boca para lanzar un grito guerrero que el duque reconoció como el típico de los MacNairn. Era una exaltación apasionada, salvaje, que evocaba el heroico pasado o invitaba a asesinar al enemigo. El duque recordó que era parte de la identidad del clan, como lo era también la rama de brezo, pino, romero o mirto que un hombre llevaba en su gorra. El grito fue proferido varias veces. Después
Se escuchó el agudo sonido de las gaitas y los miembros del clan se colocaron alrededor de los caballos y marcharon con ellos hacia el castillo. Casi antes de darse cuenta de lo que sucedía, el duque se encontró cabalgando solo, adelante, mientras el señor Dunblane, Lord Hinchley y la escolta de los 6 jinetes avanzaba detrás de él. Aquello se convirtió en una procesión y un momento más tarde el sonido de los instrumentos fue ahogado por el grito que escapó de centenares de gargantas. Vio a los miembros del clan que lo esperaban a todo lo largo del sendero que conducía al castillo. Tenían un aspecto extraño, rústico y pobre. Sin embargo, había un orgullo en su porte, una dignidad en la posición de sus hombros y una fuerza tal en sus brazos que el duque comprendió que eran hombres dignos de respeto. El escándalo era tremendo y no era posible hablar con nadie ni responder de ningún modo, excepto con una inclinación de cabeza. Al llegar a la puerta del castillo, el alboroto cesó. Los miembros del clan lo observaron en silencio. Mientras ellos lo rodeaban, el duque pudo observar a sus mujeres y a sus hijos más allá de ellos. No tomaban parte en la reunión, pero miraban todo medio ocultos tras los arbustos y entre los brezales. Él había pensado caminar directamente hacia el castillo, pero algo superior a su propio deseo y que él no pudo pasar por alto, lo hizo detenerse y quedar ante los hombres que le habían dado la bienvenida. «Gracias», exclamó con su voz más potente. «Muchas gracias y que la buena fortuna nos acompañe a todos». Era un saludo que acudió a su mente como un eco del pasado. Lo más extraño fue que lo dijo en gálico, lenguaje que no hablaba y en el cual no había pensado durante 12 años. Los vítores estallaron, espontáneos y entusiastas. El duque levantó el brazo, a modo de saludo, se dio la vuelta y entró en el castillo. «Ahora háblame sobre los hechos por mis sobrinos», dijo el duque. Habían terminado de cenar y Lord Hinchley se había retirado a otra habitación, mientras el duque conducía a Dunblane hacia la biblioteca, donde su padre se sentaba siempre. Cuando cruzó el umbral, sus ojos esperaban ver la sombra oscura del hombre al que siempre había odiado, frente al escritorio, junto a la ventana que dominaba el extenso valle. El duque siempre había pensado en su padre como en una gárgola que contemplaba con aire sombrío y enfadado sus dominios. De manera extraña, la habitación ya no era la sombría caverna de desventura y desolación que recordara. La biblioteca, de espléndidas proporciones, había sido diseñada por William Adam, con una simetría y una belleza indescriptibles. El duque permaneció mirando a su alrededor, con la certeza de que era imposible que la habitación estuviera así desde que era un niño, y él no hubiera advertido su perfección. Los libros encuadernados en piel de diferentes colores parecían exudar una benigna influencia, y la sombra de su padre se había desvanecido. Sin siquiera comprender lo que hacía, el duque se sentó como autómata en la silla que su padre ocupara siempre, e invitó a Dunblane a sentarse frente a él. Deduje por el contenido de su carta que la situación es desesperada, pero me resisto a creer que realmente sea así, continuó diciendo el duque. Es ciertamente muy seria, su señoría. ¿En qué sentido? Thorkill es prisionero de los Kilcreech. ¿Prisionero? Sin duda alguna no intentan encarcelarlo en un calabozo o encerrarlo en un sótano por tiempo indefinido. El duque hizo el comentario en tono ligero. Me imagino que su alojamiento, sea el que fuere, no debe ser muy cómodo, contestó el señor Dunblane, pero la alternativa, según tengo entendido, es enviarlo a Edimburgo para ser sometido a juicio. ¿A juicio? No había la menor duda de que el duque estaba alarmado. ¿Bajo qué acusación? La de robar ganado, su señoría. ¡Santo Dios!, exclamó el duque en el colmo del asombro. He visto al jefe Kilcreech, su señoría, y él me informa que aunque está dispuesto a esperar para discutir el asunto con usted, no tiene la menor duda de que Thorkill y sus cómplices, si son llevados ante la justicia, serán severamente castigados. Tal vez con la deportación. El duque se hundió en un profundo silencio. Se daba bien cuenta de que el robo de ganado o abigeato era severamente castigado por las autoridades. El desarrollo de la ganadería, tanto en Escocia como en Inglaterra, había aumentado el robo de ganado y la extorsión. Muchos abigeos recibían dinero de los ganaderos, a cambio de la promesa de que respetarían su ganado.
Los culpables ya no eran ahorcados como era lo usual en el pasado, pero los jueces no vacilaban en deportar a un hombre declarado culpable a las colonias o enviarlo a prisión para cumplir largas sentencias. ¿Cómo diablos permitió usted que el muchacho hiciera algo tan disparatado así?, preguntó el duque furioso. El señor Dunblane suspiró. Discutí con el padre de su señoría la situación de Thorkill durante muchos años. Le dije que no tenía suficientes deberes y que eso, de manera inevitable, hacía que se metiera en problemas e hiciera travesuras. La voz del señor Dunblane tenía una nota suplicante al decir: creo, con toda franqueza, que fue solo una travesura juvenil. Los Kilcreech han sido siempre nuestros enemigos declarados, y le divirtió una noche cruzar el lindero que separa las propiedades, para robarse un becerro o, si era posible, un animal de primera, para traerlo a casa como trofeo. El duque podía comprender con toda claridad lo que el señor Dunblane le estaba diciendo. Habría sido un triunfo porque los MacNair, debido a las viejas dificultades que tenían siglos de haberse iniciado, odiaban a los Kilcreech, como éstos los odiaban también. Habían peleado entre ellos desde tiempos inmemoriales. Y el hecho de que los Kilcreech tuvieran rebaños de excelente calidad debía ser una tentación muy grande para un MacNair. Ya en voz alta el duque se limitó a preguntar: ¿cómo lo descubrieron? En apariencia no era la primera vez que cometió una cosa similar, contestó el señor Dunblane, aunque, desgraciadamente, no me enteré de ello hasta que el jefe Kilcreech me informó que Thorkill y los 3 muchachos que iban con él habían sido hechos prisioneros. Los vaqueros deben haber estado acechándolos, supongo. El señor Dunblane asintió con la cabeza. Me imagino, continuó el duque, que deben haber sido lo bastante ingeniosos como para seguir la misma ruta e ir al mismo lugar donde lo habían hecho antes. Era el lugar más próximo a los linderos. No puedo imaginarme nada más irresponsable, ni más irritante, exclamó el duque. Supongo que el jefe Kilcreech se mostrará más razonable si yo hablo con él. Él dijo que no quería negociar con nadie más sino con usted, su señoría. El duque suspiró. De ser así, tendré que verlo. Debo confesarle, Dunblane, que este asunto me disgusta muchísimo. Lo imaginé, su señoría. Al mismo tiempo, sigo insistiendo en que lo razonable habría sido enviar a Thorkill a la escuela y más adelante a la universidad. Pero mi padre nunca escuchó razones, afirmó el duque con cinismo. ¿Qué edad tiene Thorkill ahora? Cumplirá 17 años en poco tiempo, milord, la misma edad que tenía su señoría cuando salió de aquí. Esa información, comprendió el duque, le había sido dada para que se diera cuenta de que Thorkill se sentía como él mismo se había sentido, rebelde, furioso y decidido a hacer algo al respecto. ¿Ha recibido algún tipo de educación?, preguntó. Sí, milord. Su padre contrató a varios excelentes tutores para él. Por desgracia, él los consideraba muy aburridos. No me sorprende eso, porque sé el tipo de hombres que mi padre debe haber contratado. Thorkill necesita convivir y jugar con muchachos de su misma edad y de su misma clase social. ¿Cómo son los chicos que fueron capturados con él? Son hijos de granjeros pobres, muchachos decentes, pero, desde luego, sin educación. Todo esto es fuera de época, absurdo. No debió haber sucedido, rugió el duque. Aún mientras hablaba comprendió que estaba siendo injusto. Dunblane, sin duda alguna, había hecho lo mejor a su alcance por Thorkill, como lo había hecho por él mismo, pero contra la obstinación y la suprema autoridad de su padre. Todo cuanto pudo haber sugerido debió ser inútil, desde el principio. Bueno, ¿qué vamos a hacer?, preguntó, más tranquilo. He hecho arreglos tentativos para que su señoría visite al jefe Kilcreech mañana. Él se niega a venir aquí. ¿Me quiere usted decir que yo tengo que acudir a donde está él? Puede parecer humillante, su señoría. Al mismo tiempo, recuerde que él tiene la carta de triunfo. Thorkill, murmuró el duque. Exactamente. Muy bien, pero le advierto, Dunblane, que si el jefe Kilcreech me pone las cosas muy difíciles, diré al joven Thorkill que, por mi parte, se puede ir al diablo. El duque habló con violencia, pero aún mientras lo hacía, comprendió lo estéril de sus amenazas. Era imposible para él permitir que su sobrino y presunto heredero fuera sometido a juicio en Edimburgo como un vulgar ladrón. Aún más, no sería Thorkill el único humillado y castigado, lo sería todo el clan. Todos llevaban el mismo apellido.
Todos se consideraban ramas de un mismo árbol. Él sabía que los miembros de su clan pelearían hasta morir defendiendo a su familia y a su honor, con el arrojo que lo harían en cualquier batalla a la que los pudiera conducir su jefe. «Demos prisa a este asunto», sugirió el duque con voz aguda. «Envíe un mensaje al jefe Kilcreech diciendo que lo visitaré mañana al mediodía. Supongo que usted vendrá conmigo, ¿verdad? Si usted va a visitar el terreno de los Kilcreech, su señoría, debe ir como corresponde a su posición. No hacerlo así sería considerado como una señal de debilidad». El duque miró sorprendido a su administrador. «¿Qué implicaría eso?» «Usted tendría que ir con sus colaboradores más inmediatos. Tiene que llevar un bardo, gaiteros y escuderos, tal como lo hicieron sus antecesores». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.